Buenas noches. Hoy estamos con Leandro Santoro. No es tan conocido para la gente que no está dedicado mucho a la política, pero podríamos sintetizar en que es una persona muy cercana al presidente, un alfonsinista de muchos años, a pesar de ser joven. Comenzó a los 13 años en un centro radical, en un comité célebre del barrio de Caballito. Esa foto que está allí es del día primero o segundo día de Alberto o habiendo ganado o habiendo sido nominado candidato a presidente. Para muchos, responsable de cierto grado de alfonsinismo que tendría el presidente. Así que bueno, vamos a charlar sobre radicalismo, peronismo, el alfonsinismo del presidente, si es que cabe esa calificación. Últimamente el presidente ha vuelto a retomar, podríamos decir, la línea no grieta, la línea, podríamos decir, más pan radical, pan peronista y no kirchnerista, que algunos le asignan que lo llevaron hacia fuera del centro en los últimos meses. ¿Cómo ves vos al presidente hoy en día? No creo que tenga que ver con la simbología kirchnerista ni alfonsinista. Creo que tiene que ver con la necesidad de construir consensos en un contexto de muchas restricciones. Me parece que la sociedad argentina no está dispuesta a bancarse peleas entre políticos. Es muy difícil sostener esa línea porque la política argentina se ha vuelto bastante agresiva y violenta, pero todos somos conscientes que en un contexto de tantas restricciones sociales, donde hay tantas angustias, tantas situaciones de estrés por las cuales tiene que pasar la gente, por el encierro, por la crisis económica, por las dificultades de pensar el futuro, un presidente está obligado siempre a construir el consenso y está obligado a transitar una línea de acuerdo político. Creo que Alberto lo tiene presente. La política argentina es compleja, por más que vos tengas ese objetivo estratégico, muchas veces la cosa se puede complicar, pero siempre está la tentación, digamos, o la responsabilidad más que la tentación de volver al camino del diálogo y del consenso. Algunos comparan al presidente con el personaje de Woody Allen, ese Leonard Selig, que cambiaba de personalidad adaptándose al medio en que se desenvuelve dependiendo del contexto y se mimetizaba con quien lo acompañaba. ¿Quién es Alberto? Como vos tuvieras que explicarle a alguien bien en el extranjero y te pregunta ¿quién es Alberto Fernández? Es un peronista pragmático, con mucha sensibilidad social, formado en la cultura hippie, que tiene vocación de empatizar con la sociedad y siempre con una perspectiva de mirar la realidad desde el punto de vista del que menos tiene, del que más sufre, y que entiende que en la Argentina la construcción de poder implica el desarrollo de ciertas destrezas que a veces pueden parecer esto que estás describiendo vos, ¿no es cierto? Una situación ambigua en términos de algunas definiciones, pero si te pones a pensar en las grandes definiciones, Alberto Fernández no ha cambiado nunca en términos de su defensa a los intereses populares, su mirada nacional de la política. Me parece a mí que es un hombre que podría estar dentro de lo que podríamos denominar los líderes socialdemócratas o progresistas de cualquier país de la Tierra. Déjame que comparta esta definición vulgata del síndrome Selig. Te voy a leer textualmente. A ver. Es una afección extraordinariamente rara, descrita en el Hospital Clínic Villa Camaldoli de Nápoles. Un paciente que presentaba los siguientes síntomas: daño frontal temporal por hipoxia cerebral, trastornos amnésicos y trastornos de la conducta, que se manifestaban en un fenómeno muy peculiar, que lo denominaban dependencia ambiental, o sea, dependencia del ambiente, asumiendo diferentes roles según su entorno, interpretando al personaje que más encajaba en el contexto en particular. Según el grupo que lo describió, los síntomas se debían a una pérdida de la inhibición del lóbulo frontal, cuya función es el control de la identidad del sujeto, y a consecuencia de ello se producía una atracción hacia el rol social que proponía el ambiente. En este sentido, podía asumir el papel de médico entre los médicos o mimetizarse en el rol de psicólogo o de abogados, entrando con sorprendente naturalidad, llegando incluso a inventarse una biografía personal explicatoria. El nombre de Selig se debe a la película de Woody Allen, Enfermedad de 1983. ¿Puede el estrés de ser presidente de un país con las complicaciones de la Argentina, al que se te suma la pandemia, desarrollar en la persona que le toca conducir eso patologías que los psicólogos podrían ser egosintónicas en función de la necesidad
ser abogado entre los abogados, ser Ya te entendí, socialdemócrata entre los socialdemócratas. Mirá, sí, esa es una respuesta que te puede dar solamente un psiquiatra o un presidente. Yo no soy ninguna de las dos cosas. Sí te puedo decir que en un país tan heterogéneo como el nuestro, donde está tan fragmentado el tejido social, es muy importante tener la capacidad adaptativa para poder conducir al conjunto. Que sería egosintónico, entonces, sería... No me hagas hablar de lo que no sé. Yo te digo, bueno, que si en sintonía con el ego, que la persona desarrolla para la función, sí, algo que fuera de esa función podría ser anormal y dentro de esa función es necesario. Decilo vos, yo no voy a decir lo que no conozco, digamos. La primera vez que leo el párrafo del texto, así que no me voy a poner a opinar de eso, de lo que no sé. Sí sé de cómo Alberto construye poder y creo entender cómo un presidente se tiene que mover en un contexto de tanta complejidad como el de Argentina. El sistema bipartidista que nosotros conocimos en los 80 no existe más. La sociedad industrial donde se ordenaba todo en función del trabajo y tenías clases sociales identificadas y que tenían una conciencia de sí misma y tenían organizaciones que la representaban, tampoco existe más. Las identidades políticas y sociales y culturales estallaron. Cualquier líder político moderno está obligado a tratar de interpelar y tratar de representar a distintos segmentos de la sociedad que se autoperciben de manera distinta. E inclusive se pueden autopercibir de manera distinta en roles distintos, ¿no? En el laburo sos trabajador, por ahí después en algunos otros aspectos de tu vida sos un consumidor. Así que en el fondo todos tenemos el síndrome de Selig en alguna parte. Y me volvés con el tema, Jorge. No quiero discutir de lo que no sé. Okay. Si vos sabés mucho más de psicología, siempre te veo y sé que es... no sé si afición o lo has tomado de manera profesional, pero sabes de lo que hablas. Yo entiendo de política, soy politólogo, esa es mi formación de grado, creo entender de política y creo entender algunas cosas de macroeconomía y lo conozco al presidente y he tratado con varios presidentes. Desde ese lugar te puede resultar interesante a vos el reportaje, pero no me pongas a mí a que haga comparaciones con conceptos que me parece que tienen un grado de profundidad que merecen más estudio para poder avanzar en su comparación. Vos contaste en la revista Noticias cómo empezó tu relación con él. Voy a leerte un párrafo textual. Fue casual, crucé un tuit de esos tan habituales en el 2010-2011. Contestaba con mucha claridad conceptual. Me llamaba la atención que un jefe de gabinete tuviese tan pocos seguidores. Sí. Así que en uno de esos cruces le dije, ¿cómo sé que sos vos? Y él me invitó a tomar un café. Así fue como una persona que no conocía, que solo había intercambiado opiniones por Twitter y no me tenía ni siquiera visto en televisión ni en el sistema político, ni formaba parte de su círculo de relaciones. De esa primera reunión generamos una relación que hasta hoy en día se mantiene y de hecho vos fuiste uno de los primeros que pisó el departamento de Puerto Madero el 18 de marzo, cuando Cristina Fernández anunció que su jefe de gabinete iba a ser candidato a presidente. O sea, es una relación razonablemente nueva, tiene menos de una década y muy cercana. ¿Te parece poco que yo diga nuevo una década? Bueno, una persona como Alberto Fernández que tiene 6 décadas lo es. A mí lo que me pareció fabuloso es que el tipo le responde a un pibe que no sabía quién era y lo invita a tomar un café asumiendo el riesgo de que le pueda pasar cualquier cosa, porque él sí era conocido. Fue una conversación muy interesante y a partir de ahí obviamente mantuve la relación. Habla de él, de su forma de ser. Obviamente. Y ¿ves? Ahí yo creo que no cambió, al día de hoy es así. Hay algunas características centrales que me parece que persisten en el tiempo. Una de esas es la de estar pendiente de lo que le dicen los demás y tratar de ayudar al otro. Yo creo que hubo ahí una actitud muy noble de él, de tratar de contener un pibe que tenía inquietudes y darle explicaciones. Me parece que, no sé si... Me parece que a lo largo de los años fue mucho más que contener un pibe que tenía inquietudes, porque reitero... No, aquella relación inicial, sí, yo después le conté, le conté a Alfonsín, yo tenía conservé y construí primero construí y después conservé una relación con Alfonsín durante mucho tiempo que me permitió compartir cumpleaños, reuniones, ir a comer una vez por semana, viajar con él. Y ese punto tal vez ayudó muchísimo porque Alberto siempre se sintió muy atraído por la figura de Alfonsín, lo conocía, lo trataba y seguramente eso ayudó a que el vínculo entre nosotros pudiera ser más sólido. ¿Es causa o consecuencia podríamos decir, la fascinación de Alberto Fernández con Alfonsín en la relación con vos? Seguramente las dos cosas. Seguramente las dos cosas, como casi todo. O sea que al verte la última generación el más joven de los alfonsinistas y la relación que vos tenías con Alfonsín, ¿le resultó atractivo a él? Y útil, porque creo que muchas veces se dice que Alberto es un presidente alfonsinista. Alberto no es alfonsinista, se inspira en algunas ideas de Alfonsín, pero no tiene la misma concepción filosófica y política de Raúl.
tienen lecturas distintas de la realidad. Sin embargo, creo que el contexto en muchos puntos se parece, porque el contexto donde a él le toca ser presidente es un contexto de muchas restricciones. Es un contexto donde, si bien es cierto que en términos institucionales la Argentina pareciera estar más sólida, tenés restricciones financieras internacionales muy fuertes. Vos recordás, digamos, las presiones que tuvo Alfonsín con aquella crisis de la deuda, con tasas de más del 25%. No, nada más con un contexto del mundo. No, del continente, además. Alfonsín siempre decía, yo tenía que gobernar, y vos mirabas el mapa y eran todas dictaduras. Hoy Alberto tiene que gobernar y hay algunas dictaduras y otros gobiernos ultraconservadores, también la tiene muy difícil. En una sociedad que tiene mucha demanda y mucha ilusión, la ilusión que se construyó sobre el frente de todo es enorme y la capacidad de respuesta a esa ilusión está por verse, porque las capacidades del Estado para poder resolver y para encauzar esas demandas, digamos, están muy menguadas como consecuencia de un proceso de destrucción del aparato productivo y del aparato estatal. También hay otro punto de contacto. Entonces creo que... Déjame, quiero pedirle a producción si nos puede colocar la foto tuya con Alfonsín. A ver. Ahí tenemos un Santoro pelilargo, que ahí se ve, con un Alfonsín, obviamente, Sí. el Alfonsín una década después de ser presidente. Me imagino que debemos estar hablando del 2000 Sí. o algo así. Sí, claro. Un Alfonsín ya grande. Entonces, lo que vos encontrás es que hay cierto paralelismo en las condiciones de posibilidad en la que se desarrolla un gobierno en los 80 y la que se desarrolla hoy, y eso vos creés que lo hace al presidente más cercano a Alfonsín, ¿o era preexistente su interés No, por era Alfonsín? preexistente. De hecho, Alberto tiene una foto de Alfonsín. Él fue funcionario de Raúl. Sí. Y tiene una foto con Alfonsín en su biblioteca desde siempre. O sea, no es que la puso ahora porque iba a ser presidente, la tenía antes de saber que le iba a tocar este rol. Como vos decís, hay quienes plantean de que este no es un gobierno peronista, sino es un gobierno alfonsinista o radical. Vos que tenés estrecho conocimiento de los dos, ¿podrías comparar las diferencias entre Alberto Fernández y Alfonsín respecto a esas lecturas que vos mencionabas? Sí, hay muchas diferencias en términos de, obviamente, de su lugar de origen. El radicalismo es una cultura también y te hace interpretar la realidad sociopolítica con determinadas claves que son distintas a las que tienen los dirigentes peronistas. En segundo lugar, creo que el peronismo además te obliga a ejercer un tipo de liderazgo que es impensado en el radicalismo, y en el radicalismo existe una suerte de lógica más liberal que es absolutamente impensada en el peronismo. O sea, podríamos decir uno era griego y otro era romano, ¿no? Hay una cosa ahí de la concepción de la democracia, del ejercicio del poder y de la práctica política que tiene raíces comunes pero también muy distintas, ¿no? Y fundamentalmente también lo que encuentro es que el liderazgo de Alfonsín es un liderazgo que surge en un contexto muy diferente al liderazgo de Alberto. El liderazgo de Alfonsín surge primero con la muerte de Ricardo Balbín, segundo con una situación muy dramática como fue la guerra de la Malvinas, y tercero como consecuencia de una posición muy coherente en relación a la defensa irrestricta de los derechos humanos en un contexto donde no estaba tan claro que defender los derechos humanos sea muy importante. Y en el caso de Alberto Fernández me parece que aparece en otro contexto muy diferente, porque su Ricardo Balbín no solamente no está muerto, sino que está vivo y lo nomina, ¿no? Que es Cristina, que es la líder natural del espacio. En segundo lugar, su relación con la sociedad es una relación que se construye de manera más rápida, más violenta, más espontánea. Lo de Alfonsín fue más de a poco, fue más de abajo hacia arriba. Y en tercer lugar, los actores con los cuales Alberto tiene que construir poder y tiene que consensuar son distintos a los actores con los que tenía que consensuar Alfonsín. Y siempre, finalmente, las comparaciones históricas son odiosas porque son situaciones de operación y de intervención social y política completamente distintas, digamos, ¿no? Ahora, él mismo, vos usaste la palabra socialdemócrata, él mismo se definió en este reportaje como socialdemócrata, más influenciado por la cultura hippie, que vos también mencionaste, que las 20 verdades peronistas. ¿Se podría decir que el peronismo de Alberto Fernández es un peronismo más republicano, en esa idea socialdemócrata, que hay una fusión de algunos de los valores del radicalismo más liberales que son característicos de la socialdemocracia? Yo creo que el peronismo en su conjunto, antes de Alberto Fernández, había adquirido muchos de los elementos. Cafiero, por ejemplo. Sí, claro. Y Alfonsín lo solía decir como algo positivo, ¿no? O sea, que el radicalismo había logrado contagiar de algunas buenas prácticas al peronismo, y el peronismo también logró, por lo menos hasta la muerte de Alfonsín, contagiar de algunas buenas prácticas al radicalismo. Son partidos hermanos, digamos, o primos hermanos, si quieres.
No sé si el liderazgo de Alberto es un liderazgo típicamente, a ver, o si el liderazgo de Alberto puede definir una identidad socialdemócrata en el peronismo, porque el peronismo tiene una peculiaridad que el radicalismo no tenía para ser socialdemócrata, que era la relación con el movimiento obrero organizado. Eso a Alfonsín siempre le partía la cabeza, decía, somos el único partido socialdemócrata que no tiene relación con el movimiento obrero. Más allá de que algunos malinterpretan el concepto socialdemócrata, vos, Jorge, sabés que en realidad son los partidos laboristas que inician su acción social y política en el marco de las reivindicaciones sindicales y de ahí pasan a la política generalmente. Algunos en la Argentina utilizan el concepto de socialdemócrata como partido de tibios o como partido o como espacio partidario. O últimamente neoliberales. Sí, o excesivamente institucionalistas. Que es el caso de Guillermo Moreno. Para sí, que yo no tengo una lectura completamente diferente de esa, ¿no? Cuando yo pienso en la socialdemocracia, pienso en Willy Brandt, en Olaf Palme, por ponerte un ejemplo, y yo creo que la mayoría de los que critican a los partidos socialdemócratas nunca leyeron nada de ninguno de los dos ni deben saber de su existencia, pero sin embargo, en el cliché de la política argentina le pones... ¿Qué crees que quieren decir cuando dicen socialdemócrata peyorativamente? Creo que quieren decir que están disconformes con cierta falta de... ¿Es estético? Es estético y es injusto en términos de que no saben leer la correlación de fuerza. A ver, creo que habla más de la velocidad y de algunas decisiones y de las formas en implementar algunas políticas que de las políticas en sí mismas. Creo que habla también de una lectura cauta de la correlación de fuerzas en la Argentina y en el mundo. Y que también es el aprovechamiento político de parte de quienes lo utilizan como una descalificación de una disconformidad, de un malestar que existe en la sociedad argentina y que tratan algunos de encontrar alguna explicación para funcionar como catalizador de esa situación, ¿no? Dado tu formación académica en política, te propongo usar el método científico, ir buscando los invariables y separar aquello que no coincide. A ver. Compara la manera y la forma de hacer política y las ideas de Alberto Fernández y la del kirchnerismo. ¿En qué se diferencian? ¿Qué entendés por kirchnerismo, Jorge? Bueno, si querés, entonces vayamos más al origen. ¿Qué diferencias encontrás? Vos fuiste funcionario de la última Cristina, sí, entre el gobierno de Cristina y el gobierno de Néstor Kirchner. No, parece que la gran diferencia es el contexto económico, digamos, la macroeconomía fue completamente diferente. O sea, a Néstor Kirchner le tocó gobernar un país con el boom de los commodities, con una situación que favoreció muchísimo las políticas redistributivas y además con una oposición muy desmembrada. Y en el gobierno de Cristina se notó más el desgaste de por lo menos 8 o 10 años. Porque es que Néstor Kirchner hubiera hecho lo mismo que Cristina Kirchner en el 2014 y Cristina había hecho lo mismo que Néstor en el 2013. Yo creo que sí. Creo que en realidad lo que cambian son no es lo mismo gobernar con superávit fiscal que con déficit, por ejemplo. Entonces, ¿a qué atribuís que Alberto Fernández estuvo compartiendo la gestión de gobierno con Néstor Kirchner y no así con Cristina, con quien fue crítico? Eso lo tiene que responder él. No, bueno, pero vos como politicólogo, ¿a qué atribuís? Tenés que dar una clase y tenés que explicar las diferencias entre el primer kirchnerismo y el segundo kirchnerismo. No, pero una cosa es que yo te Solo por el contexto. No. Una cosa es que yo te dé una explicación de lo que yo creo que es cada uno de esos, pero otra cosa es por qué Alberto tomó la decisión de ser parte de un gobierno y de renunciar a otro. No, quizás me expliqué mal. ¿Cuáles son las diferencias que vos crees que Alberto tenía con Cristina Kirchner y las similitudes que tenía con Néstor? O sea, estoy tratando de ver si Néstor se parece más... Perdón, si Alberto se parece más a Néstor, se parece más a Cristina, para ir avanzando en el árbol y poder llegar a la socialdemocracia. O sea, empiezo de la base. Diferencias entre el cristinismo y el nestorismo. Yo creo que vos creés alguna. A ver, creo que son contextos distintos, porque por eso te decía hace un rato, viste, que las comparaciones históricas son difíciles de hacer, básicamente porque el contexto condiciona muchísimo la acción política. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, tener las hojas 600 que tener la 300. No es lo mismo, por ejemplo, tener capacidad para hacer política contracíclica que no tenerla. No es lo mismo, por ejemplo, tener una posición fuerte, estructurada enfrente. A ver, ¿es más progresista Cristina y es más peronista Néstor? Mucha gente piensa que eso es así, pero
Lo que pasa es que también hay que tener cuidado con esas definiciones porque ¿qué se interpreta por progresista, qué se interpreta por peronista, digamos, ¿no? Lamentablemente uno de los problemas que tiene la política argentina es que la mayoría de los conceptos son polisémicos, hasta los básicos. Bueno, esto es una cuestión de lenguaje, diría Carnap. Cada especialidad tiene su propia jerga. Entonces vos de repente haces una caracterización y querés transmitir un concepto o un significado y el lector o el televidente en este momento interpreta otro. Y yo tengo que ser cuidadoso en eso porque eso sí tiene rebote y después cada uno interpreta lo que quiere y le da el significado que le parece, ¿no? ¿Vos dirías que es más socialdemócrata Cristina que Néstor? Puede ser que Cristina haya tenido una mirada más cosmopolita, que tenga una mirada más atenta de lo que pasaba en el mundo. Néstor tenía una mirada más local, más de la gestión del día a día. A Cristina, por lo que uno la conoce y la ha visto, disfruta más del debate ideológico y tiene esa mirada más formada intelectualmente. De formación filosófica. Y parecería que Néstor, yo no lo conocí, tenía una formación más de corte económico y de político práctico, ¿no? Ahora, si uno a priori parecería que Alberto Fernández tendría que haber entendido mejor con Cristina Kirchner y con Néstor Kirchner. Sí, pero también ahí entra mucho la dimensión emocional, afectiva, las relaciones humanas. En política tienen un papel mucho más importante del que se cree, digamos, en el laboratorio, ¿no? O sea, cuando vos analizás, ¿por qué esto funciona y esto no? Y a veces la química personal tiene que ver. O sea, si vos te entendés con una persona podés funcionar aunque pienses distinto. Si uno encuentra una línea, por ejemplo, Néstor Kirchner más peronista, Cristina más socialdemócrata, más cosmopolita y Alberto Fernández más aún. ¿Es una línea correcta encontrada allí como si fuera en una antropología de capas geológicas, de generaciones de entender el peronismo? Lo que pasa es que Alberto, una cosa es cómo tiene constituida la cabeza Alberto y otra cosa es cómo Alberto será recordado en la historia. Y estos reportajes quedan, Jorge. Entonces, yo no quiero que dentro de un tiempo tenga una definición y no la pueda refrendar. O sea, Alberto Fernández será lo que su gestión de gobierno sea, no lo que su cabeza pretenda que sea. Y este es un tema, o sea, y eso está muy influenciado. Pasamos a cosas de la historia que ya son inmodificables. Entre la mirada de Alfonsín y la mirada de Perón, ¿qué punto de divergencia encontrás? ¿Qué punto de coincidencia encontrás? Y Alfonsín te hubiese dicho que el peronismo bregaba por las libertades sociales, pero tenía una actitud esquiva frente a las libertades políticas y las libertades civiles, mientras que el radicalismo bregaba por las libertades civiles y las libertades políticas, pero tenía posiciones ambiguas por su interna partidaria tradicional en relación a las libertades sociales, ¿no? Y a los derechos sociales. Y que eso con el tiempo se fue confluyendo en esta simbiosis que te planteaba al principio del reportaje. Y creo que hubiese hecho también una distinción clara en términos de cómo cada uno siente el poder, en términos de cómo se construye y cómo se ejerce. O sea, en la medida que el peronismo se hace más republicano y el radicalismo divide entre el progresismo de otra parte del radicalismo más conservador, ese radicalismo progresista y ese peronismo republicano confluyen en una similitud que los unifica. Y la parte más liberal, más alvearista, más antipersonalista del radicalismo empieza a confluir con los sectores más conservadores y claro, exactamente, eso reconfigura el escenario político y construye una suerte de diferentismo. Y así como eso reconfigura el escenario político dentro del radicalismo, donde pareciera haber estos dos sectores que encuentran su cauce. ¿Podrá pasar lo mismo con el peronismo, que bueno, es un partido más joven que el radicalismo, pero que también tiene las mismas circunstancias de que tiene, si vos querés, un ala conservadora y un ala más progresista, que en su origen aparecía aglutinada y progresivamente en el devenir del tiempo tiende a dividirse? Tiene un espíritu más pragmático, claramente más pragmático, entonces los grados de convivencia y de verticalidad son mayores en el peronismo que en el radicalismo. Me parece a mí. Creo que hay muchos sectores que se pueden considerar a sí mismos conservadores populares y bancarse un liderazgo socialdemócrata, un liderazgo más de centro-izquierda, con tal de ser parte del aparato del Estado. Y en el radicalismo eso no era común, ahora sí. O sea, podríamos decir que ahí hubo un contagio a la inversa, ¿no es cierto? Eso no era tan común. O sea, el radicalismo, Alfonsín había dicho una vez, si la sociedad se ha derechizado, preparémonos para perder elecciones, nos paramos todos y lo aplaudimos. Y un día
Gualeguaychú dijeron, como la sociedad se ha derechizado y no queremos perder más elecciones, vamos a ir con Macri, y los mismos que se habían aplaudido con Raúl, una vez muerto Alfonsín, se pararon, aplaudieron y terminaron construyendo Juntos por el Cambio. Entonces, esas diferencias, pues son dos culturas políticas. O sea, yo no sé si son tanto ideologías, sistemas coherentes de ideología. Sí, por eso le preguntaba si eran estéticas. Sí, y también culturales, y hay una dimensión emocional muy fuerte que está más presente en el peronismo que en el radicalismo. Hay una concepción de comunidad que da un sentido de pertenencia mucho más fuerte en el peronismo que en el radicalismo, en tanto que las segundas y las terceras líneas del peronismo se sienten más parte del peronismo de lo que las segundas y las terceras líneas del radicalismo se sienten de la UCR. Sus núcleos duros militantes se sienten muy radicales y muy peronistas, pero después encontrás que hay más capilaridad en el peronismo en términos de identidad sociológica, si querés, que en el radicalismo. ¿Y qué punto de contacto encontraste entre lo que fue la coordinadora y la Juventud Radical y en su momento, en los años 80, si vos querés, prácticamente conduciendo todos los centros estudiantiles de las universidades, y hoy la Cámpora? Muchísima. Mirá, primero creo que hubo una revisión de las prácticas políticas y de las conductas sociales de la juventud. Fue un canal de participación que significó mucho más que la politización de la juventud, significó también la incorporación de otras prácticas sociales a la práctica política, como puede ser, digamos, la poesía, el arte, el rock, la cultura en general. En segundo lugar, fue un espacio de encuentro y construyó lo que antes llamábamos como una suerte de tribu urbana, ¿no? Vos ser de la coordinadora era ser algo más que ser alfonsinista y ser radical. Te sentías parte de un colectivo que generaba amores y odios en la sociedad. Y con la Cámpora pasó algo parecido. Era una identidad complementaria a la del kirchnerismo, incluso creo yo hasta distinta en algún aspecto, ¿no? Porque tenía definiciones más marcadas. ¿Estaría en ambos a la izquierda del tronco madre? La sí, coordinadora del radicalismo, sí, y la Cámpora del kirchnerismo. Y viste una visión por ahí un poco más popular, un poco más desafiante con el status quo, una mirada, me parece hasta inclusive más creativa. La diferencia, creo yo... ¿La juventud sería más rebelde por naturaleza? Hoy no. ¿Un tema o no? No, hoy no. Yo hoy estoy preocupado porque estoy viendo una suerte de politización por derecha de los pibes. Para mí hubo un cambio entre 2010 y 2015, el primer lustro de la década. Bueno, pero primero si analizamos, sí, en el caso de la coordinadora y la Cámpora, cosas, evidentemente, ¿sabés que tenía menor? También, Jorge, que es muy importante, una ética militante? Vos en la coordinadora, para ser un cuadro político, para ser considerado cuadro y para ser considerado dirigente, tenías que poner el cuerpo. No alcanzaba con que supieras hablar. Esa es mi formación. Yo empecé a militar en el 89, cuando era muy pibe. La coordinadora estaba desapareciendo, pero mi local tenía una cultura militante muy marcada. 13 años tenía. Sí, pero tenías que saber pintar paredes, dibujar letras, hacer la sombra, tenías que saber preparar el engrudo para pegar carteles. Si te tenías que cagar a roscazo para defender una esquina, para colgar las banderas, lo tenías que hacer. O sea, había una cuestión de territorialidad y de identidad muy marcada por una ética militante, que era... no solamente la vocación de poder, sino también la vocación de servicio y el sentido de compañerismo, muy marcado. Y creo que ese es un punto, tal vez el más importante de coincidencia con la Cámpora. En la Cámpora, para ser... No hay una relación del cuerpo y la juventud, porque el cuerpo la gente más grande lo puede poner menos. Sí, pero no, porque hay mucha gente joven que no lo hace. Hay otras organizaciones donde es al revés. O sea, de hecho, en el radicalismo, una de las cosas, cuando yo tomé la decisión de irme, que más me molestaban, es que la figura del militante había sido reemplazada por la figura del operador. Entonces, poner el cuerpo era sinónimo de que vos tenías un nivel intelectual inferior, porque había como una división intelectual y física del trabajo. Era la infantería. Claro, o sea, digamos, están los propietarios de los medios de producción política, que eran los que tomaban las decisiones, y el proletariado, que solamente teníamos nuestra fuerza de trabajo para ofrecer, nos explotaban, extraían la plusvalía y se reproducía el sistema. Funcionaba así. Tanto es así que si no tenías sangre azul era muy difícil que pudieras ocupar espacios de poder. Creo que con el tema de la Cámpora se da una situación muy parecida en términos de que se valoriza más el compromiso militante. Yo hablo de la ética militante como una concepción obviamente positiva. Como era en la juventud radical en determinado momento. Sí, claramente. Es importante, por ejemplo, si vos defendés con el cuerpo, yo creo que el Cuervo Larroque, que es mi amigo, ganó el lugar que ganó, entre otras cosas, porque puso el cuerpo, con sus errores y con sus virtudes, como todo el mundo, pero se ganó el respeto de sus compañeros y el cariño de sus compañeros porque puso el cuerpo. ¿Cómo imaginar la evolución, si se puede trazar una línea, viendo la evolución de la coordinadora? O sea, hoy nadie se acuerda de la coordinadora y la Juventud Radical
es una cuestión histórica. ¿Crees que lo mismo puede pasar con la cámpora o crees que es algo que va a quedar de manera definitiva? ¿Es una condición natural de que todo joven comienza de una manera y a determinada edad sus valores pasan a ser otros, el cuerpo ya no lo puede poner más, hay cuestiones que son lo que pasa que características de la cuando juventud? yo hablo de poner el cuerpo hablo también de una concepción de la solidaridad. Me parece a mí que esa generación de la coordinadora Pero hay una cosa vibrante, podríamos decir, de la energía que tiene que ver con la juventud, no es ir a pelearse solamente. No, ya sé, no lo niego, no lo estoy negando, te estoy tratando de mostrar una vertiente distinta de las que estás viendo, no sé si lo voy a lograr, pero me parece que hay algo en el sentido de la solidaridad, del compañerismo, que es pétreo, que está o no está, de manera que sos viejo y lo perdés. ¿Viste? A ver, me parece que fueron más individualistas, me parece que digamos, la coordinadora se terminó transformando en una organización más individualista, por ahí más formada políticamente, porque vos escuchabas hablar a los cuadros de la coordinadora y eran pibes que sabían de todo, producto también de la época. En los 80 me parece que en general la militancia política estaba más formada que en el 2010, digamos, ¿no? En muchos otros aspectos también. Sí, pero más individualista. Yo noto en los compañeras y los compañeros de esa organización, de la Cámpora, un sentido de la solidaridad, un imperativo ético, digamos, de ser solidario más fuerte de lo que... A ver, Leandro, vos hablabas de que te preocupaba que veías que mucha juventud entraba por derecha a la política. Si buscamos nuevamente los invariables, y uno se va a otros países y ve, por ejemplo, que la juventud necesita tribus, sí, porque su identidad está en un proceso de construcción, entonces necesita compañerismo, mientras que las personas más grandes, hasta porque se le van muriendo los amigos, eso se diluye de otra forma. Los hijos, la familia que van construyendo empiezan a sustituir ese lugar de contención que tenía antes el grupo y la tribu. O sea, yo creo que hay algo que tiene que ver con la juventud. Sí, pero también hay algo que tiene que ver con lo suburbano. Nosotros dos tenemos una mirada muy urbana de la vida. En el interior es muy común que vos tenés familia, tenés hijos, tenés responsabilidades, pero los sábados a la tarde te vas al club a jugar al dominó, a tomarte algo con los muchachos. No importa si tenés 60 años. Hay un sentido de comunidad que está más presente. Y yo creo que en la Cámpora hay algo que tiene que ver con el creo que en la política en general, porque también existen el radical. Hay reservorios de sentidos comunitarios y de identidades comunitarias en la política. Déjame que te cuente respecto de esta fusión de culturas, de estéticas y de éticas. Vos dijiste, Pichetto se considera peronista y para muchos yo soy un radical, pero soy más visto como un peronista. Y en otras declaraciones contabas que te decían en tu época del radicalismo, los de la juventud peronista, vos sos más peronista que nosotros. ¿Te planteó alguna duda existencial? ¿Soy peronista? ¿Soy radical? ¿Cómo tu identidad entró en crisis en ese paso de radicalismo? Lo pensé mucho, Jorge. ¿Y qué pasaba por la cabeza en ese momento? Yo pienso que, porque además lo pensé en relación a las definiciones de Cristina de que ella no era kirchnerista sino era peronista, y después vi que hay muchos pibes que se dicen kirchneristas pero no peronistas, o kirchneristas peronistas, o peronistas no kirchneristas. No estoy haciendo un juego de palabras, no, o sea, son perfectamente. Yo dije, ¿qué será esto? ¿Y sabes a qué llegué, a qué conclusión llegué? A que uno se define por el primer amor. Yo soy alfonsinista. ¿Por qué soy alfonsinista? Porque mi contacto con la política se dio a través de este hombre. Entonces, la lectura de la realidad la hice a través de su sistema de ideas. Pero no soy Alfonsín. Alfonsín no hubiese hecho nunca lo que hicimos nosotros, de irse al radicalismo. Yo creo que él se hubiese retirado. Lo hablé en alguna oportunidad con él, al final de su vida, cuando veía que el radicalismo no daba para más. Y me habló, me dice, yo si esto sigue así me voy a retirar de la vida pública. Me dijo. Él tenía una concepción del partido muy, muy fuerte, muy presente, que nosotros no tenemos. Yo no tengo, mis compañeros no tienen. Para mí el partido es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Lo hablé incluso con él. Pero yo no puedo dejar de considerarme alfonsinista. En términos... cada cosa que hago siempre me pregunto, ¿qué haría Raúl en esta circunstancia? Hasta en mi vida privada. No significa que siempre haga lo que Raúl haría, pero siempre necesito saber o imaginarme que hubiese hecho tu faro, no tu puerto. Sí, está bueno. Y Raúl Alfonsín, embajador en España. Ricardo Alfonsín, embajador en España. Supongo que conversás con él. Obvio. Y estas discusiones, ¿qué compartís con él?
en qué crisis le produjo, me imagino que para él además, portando el apellido, pasar a ser embajador de Alberto debe haber sido una decisión. Es que si vos lo traes a Ricardo acá te diría, no, yo sigo siendo radical, me sigo considerando, no sé si él se definiría alfonsinista, pero él tiene una cosa más ambigua, más difícil de definir. Yo no, yo tomé la decisión de irme del radicalismo, me considero alfonsinista, pero en el espacio en el que estoy me siento compañero de mis compañeros. Es de otra generación, ¿no? O sí, sea... claro, pero él no te diría lo mismo que te diría yo en relación a su pertenencia. Si yo me decís, bueno, Leandro, vos culturalmente o ideológicamente, ¿qué te definís? Alfonsinista. Pero política y partidariamente, ¿dónde estás? En el frente de todo. Estoy ahí. Mis amigos son eso. Ricardo no sé si te diría lo mismo. Tendría una posición más ambigua, porque le pesa más el apellido y, bueno, ese legado partidario que es tan fuerte en su familia. ¿Qué comparto con él? Su mirada filosófica. 100%. La mirada... Digamos, la mirada filosófica y teórica de la familia Alfonsín es exactamente la misma que la nuestra, sea por Raúl, por Ricardo, incluso por muchos de sus nietos que siguen haciendo política, que tienen un sentido muy claro de la solidaridad, de la sensibilidad, de la austeridad. Eso es lo más importante. Dejo el tema del radicalismo y entro ya en el presente y voy acercándome al presente. Voy a empezar con tu campaña del 2017. Te escuché decir, es una batalla cultural. Hay que construir una contrahegemonía. Sí. Un militante político es un docente que tiene que dar una batalla ideológica, friccionar lo posible para conseguir lo imposible, y que además de ese imposible, de ser deseable, en algún momento también sea posible. Hay que salir a lijar los tótems del neoliberalismo. Tenemos que ser docentes del campo nacional y popular. ¿Te fuiste más? Sí, y pregunto, ¿te fuiste ese discurso lo hubieras tenido en el radicalismo? Obvio. Sí. Por eso me fui. Sí, es que es muy loco lo que pasa. ¿Vos decís que el radicalismo se Yo por decir eso en el radicalismo me quería solamente nos quería. Hablo mal en hablar en términos de primera persona del singular, a mi grupo. Y por decir lo mismo, en el peronismo la gente se saca foto con nosotros, me da besos, me quiere, es así. Eso, no sé, algo operó en las identidades políticas argentinas para que nosotros, diciendo lo mismo, pasáramos de un espacio político a otro y las relaciones sean estas las que te estoy contando. Sí, dije exactamente toda mi vida pensé en esa línea. Y luego, más recientemente dijiste, la derecha se ha radicalizado, sí, y no tiene vergüenza de decir cualquier disparate, sí, básicamente porque funciona un dispositivo que le da sentido al disparate, a lo bizarro, y comienza a ser utilizado como un argumento más. ¿Quién o qué es ese dispositivo? Quiero no personalizar. Cuando apaguemos la cámara te lo voy a decir. Y estoy seguro que vas a coincidir conmigo. Creo que empezaron a circular algunos discursos que son peligrosos, por lo antipolítico, por lo hiperindividualista, por lo agresivo. Discursos que parecían marginales hace 3 o 4 años y que hoy ocupan espacios cada vez más importantes en los medios de comunicación. Me parece que esto se debe a varios factores. El primero, a una suerte de twitterización de la política argentina. Las reglas de juego de la red social pasaron a la política grande. Discutís en el Parlamento como si estuvieras mandando un Twitter, con el mismo sentido, buscando... Parece que hay una vulgarización del debate. Y además la chicana, la vulgarización, digamos, la búsqueda del efecto por sobre el significado, la polarización en términos de demoler al adversario y no de tratar de convencer. En segundo lugar, creo que no es gratis que aparezcan liderazgos como el de Trump y el de Bolsonaro, que dicen también cualquier disparate y que, sin embargo, son aceptados por sectores importantes. Tienen éxito electoral. Claro. Barbaridades. Y en tercer lugar, creo que los medios de comunicación tienen una posición absolutamente irresponsable porque habilitan que se diga cualquier cosa sin ningún tipo de límite moral, ni ético, ni nada. O sea, gente que puede decir cualquier barbaridad. Por ejemplo, hay economistas que se sientan en programas de televisión del prime time, miran a la cámara y le dicen a la gente, estamos al borde de una hiperinflación, yo que usted voy y retiro los depósitos del banco. Y no pasa nada. Por ahí salta alguno del panel y dice, che, esto es una locura, pará. O algunos que dicen, yo me propongo para la política, voy a entrar al Parlamento y los voy a sacar a patadas en el culo todo. ¿Con quién lo pensás? Vos mencionaste y que vamos al comunismo, vamos a Venezuela. La pregunta es,
¿Cuál es el dispositivo? Yo no te pido que me hagas nombres propios. ¿El dispositivo qué es? ¿Son las redes sociales? ¿Son los medios de comunicación? Yo creo que, a ver, mira, yo creo que una parte de la metodología de la derecha y de la ultraderecha consiste en simplificar los problemas. Y en esa simplificación lo que buscan es generar construcciones del centro. Para verte, Twitter le viene mejor a la derecha porque en 140 caracteres se puede simplificar mejor. De hecho, casi todos los influencers son de derecha y hay muy pocos influencers de izquierda en las redes sociales. Muy poco. En esa simplificación te dicen, la economía es como una familia, vos tenés que gastar solamente lo que te ingresa y si te gastás por encima de tus ingresos entras en un colapso. Y la gente dice, claro, un país es como una familia, cuando en realidad todo el mundo sabe que no es como una familia. La familia no hace política monetaria, por ejemplo. Y se van construyendo clichés que empatizan con el sentido común, que son fácilmente consumibles. Como vulgatas, podrías decir. Y eso se acepta como una verdad revelada. Una simplificación tendenciosa que tiende siempre a poner a la gente... O sea, Twitter sería un lenguaje ideal de metáforas, analógico. Claro. No tenés Twitter, ¿no, Jorge? No. Hablaste de espiral de irracionalidad. Sí. Yo me recuerdo la espiral y la pirámide del silencio. Sí. Acá lo que vos planteás es la espiral del silencio. Exactamente. Vos acá planteás lo inverso, de que lleva cada vez a duplicar la apuesta a una irracionalidad. Sí, increíble. ¿Hay un trotskismo de derecha de cuanto peor, mejor? Sí, claro que sí. Y está ganando espacio. ¿Y no crees que es una respuesta a lo mismo del otro lado antes? Sí. Creo que es consecuencia de cierta desilusión que empieza a aparecer, creo que es consecuencia de nuestros propios errores, creo que la izquierda está vieja, que no aporta novedades, que se repite a sí misma, que pasamos a ser, los que estamos de este lado del hemisferio ideológico, lo políticamente correcto, y la transgresión pasó a ser de ultraderecha, que eso hace que ciertos pibes, hasta por una cuestión estética, se sientan más identificados con eso, que la corrección política, que lo políticamente correcto, que cierto abuso de las formas. Y me parece que en esa irracionalidad, paradójicamente, se empieza a construir cierta credibilidad. Hay gente que dice, che, este tipo está loco, pero creo que si lo voto es capaz de hacer lo que dice, porque está muy decidido. Y el tipo está diciendo una barbaridad. Voy a dinamitar el Banco Central. Vos vivís en Caballito, y es el parque Boedo, bueno. De alguna manera es un vecino grande. Y el Parque Rivadavia es donde... Normalmente dice como es el centro de la ciudad de Buenos Aires, es como una especie de termómetro. ¿Qué sentís que allí cada vez hay más bocinazos, más cacerolas? ¿Cómo te explicás a vos mismo ese creciente malestar? No me sorprende. No me sorprende. Lo vengo, si te fijás, hace por lo menos un año que vengo advirtiendo de esto. Incluso antes de las revueltas en Chile. ¿Qué pasa? Somos una sociedad de clase media con vocación de movilidad social ascendente. Las aspiraciones de consumo que nosotros tenemos son de país europeo. Nos autopercibimos en general como más de lo que realmente somos y tenemos siempre como cultura, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, la necesidad de mostrar nuestro progreso a partir del éxito material. Y lo que yo estoy identificando hace mucho tiempo es que las democracias en América Latina tienen un serio problema en términos de que no logran cumplir con su promesa constitutiva, con su contrato electoral y con su contrato social. O sea que tenemos demandas superiores a las posibilidades que podemos satisfacer. Exactamente. ¿Por qué? Por la fragilidad de la estructura laboral. Ahora, con Macri se empeoró. Claro, pero lo que estoy planteando, estos cacerolazos, bocinazos, ¿vos los notabas con Macri en Caballito o en Boedo de la misma forma? Yo creo que hay un sector de la sociedad que pensaba que Macri tenía una mirada mercado friendly, pro empresa, pro consumo. Aspiracional. Claro, que empatizaba, digamos, con esas aspiraciones y en todo caso le cobraron su incapacidad para concretarlas, digamos, ¿no? Pero que puede ocurrir que ese sector sienta que del otro hemisferio político hay una mirada inversa que le incomode muchísimo más. En términos del resultado,
Está claro que estamos siempre hablando en un contexto de una pandemia que ha restringido muchísimo el poder adquisitivo del salario, bueno, las capacidades económicas de la sociedad y las capacidades del Estado para darle respuesta en términos de servicios públicos y de políticas concretas. Pero me parece que esos sectores medios urbanos, aspiracionales, muchas veces construyen su impresión de lo que sucede a partir de lo que se ve en televisión. Y en televisión muchas veces se trabaja en la construcción de estereotipos que no necesariamente tienen que ver con la realidad, porque quien piense que el peronismo es anticapitalista no entiende nada, por ponerte un ejemplo bien claro, ¿es cierto? Sin embargo, se construyen clichés del estilo: ustedes son pobristas, quieren nivelar todo para abajo, necesitan reproducir los pobres para que después los voten. Tú dijiste textualmente: la oposición trabaja en la construcción de la desilusión. Claramente. ¿Cuál es el fin? ¿El fin? Yo creo que el fin es tratar de hacer con Alberto lo que quisieron hacer con Cristina y no pudieron, y lo que sí lograron hacer con Raúl. Creo que ellos tienen en mente una suerte de chilenización de la sociedad argentina, que es la idea de un Estado que se retira de la administración o de la regulación de las principales variables de la economía, una sociedad que naturaliza la desigualdad y la pobreza, donde todo se mercantiliza y todo tiene precio de mercado, y entonces para eso se reforma el Estado, se reforma el régimen de seguridad social, se reforma el régimen previsional y se reforma el régimen tributario. Ahora, ¿cuál es el problema que encontraron? Que existía, cuando quisieron hacer eso durante el gobierno de Macri, que existía movimiento obrero, que existía Cristina, que existía kirchnerismo, que entonces no podían avanzar en esas reformas. Ellos lograron reformar... Ahora, perdóname, esa mirada que se lo acusa de neoliberal, más allá de lo discutible que por lo menos para mí resulta, no parece una estrategia posible, porque eso fue en los años 70, o sea, neoliberalismo en la segunda década del siglo XX parece algo arcaico. Claro, de hecho yo creo que uno de los problemas es que el recetario... ¿Vos lo que crees que creen eso? Yo creo que hay un sector de la política argentina que cree que el problema... No que quiere convertirse socialdemócrata. No, creo que hay un sector de la política argentina que cree que el problema es el peronismo y el movimiento obrero, que es lo que imposibilita generar algunas transformaciones pro mercado. Dijiste que les molestaba, que asociaban el peronismo con los pobres y el Estado, que eran las dos cosas que les molestaban. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Deslegitimar al gobierno para, en la expectativa de un próximo turno electoral, ganar las elecciones y disciplinar la sociedad y hacer lo que hicieron con Menem, cirugía mayor. Hubiese sido impensado el programa de la convertibilidad y bueno, el programa que llevó adelante Menem a partir de alguna de las ideas del consenso de Washington, si no hubiese sido el menemismo hijo también de la hiperinflación y del golpe de mercado que sufrió Alfonsín. Bueno, pero Menem al lado de Macri, no sé, es un magna cum laude. Sí, Eisenhower, ¿no? Sí. Bueno, pero, a ver, yo creo que hay una construcción cultural, ideológica, que utilizó a Macri. Todos los defectos y desastres de Menem. Sí, era mejor Menem, claro. Claramente, sí, porque además Menem trabajaba de político y Macri aparentemente no. Pero a ver si se entiende lo que quiero decir. Macri transformó los instrumentos flexibles, no logró transformar los instrumentos rígidos, que es lo que la derecha dura le reclama. Vos no pudiste hacer las transformaciones de fondo. O'Donnell diría: acá hubo un empate hegemónico, ¿no? Él no pudo transformar, nosotros no pudimos conservar algunas cosas, quedamos empatados. Vos me preguntás cuál es la intención de la derecha. La intención de la derecha básicamente es meter presa a Cristina, destruir el kirchnerismo, destruir y desmembrar la CGT, y si no la pueden destruir y desmembrarla, por lo menos comprar a sus principales dirigentes. ¿Para qué? Para llevar adelante políticas que ellos creen que en la Argentina, porque existe una sociedad civil fuerte, no se puede aplicar. ¿Cuál es el objetivo que tienen? Una sociedad como la chilena, donde la seguridad, la educación, la salud, está todo privatizado, donde la sociedad naturaliza esa situación de desigualdad y donde el nivel de legitimidad política para la represión es mayor. ¿Te parece que es justo decir que eso quiere la oposición o solo un pedacito de la oposición? No, solo un pedacito. Yo lo que identifico es que el núcleo duro, la minoría intensa que trata de ponerle identidad a la oposición es la que construye en esta dirección. Ahora, no significa que toda la oposición tenga este programa. Hay un montón de personas que se consideran opositores a nuestro gobierno que en realidad tienen intenciones incluso muy parecidas a las nuestras. Quieren ser socialdemócratas. Coincido. Lo que pasa es que me enganché porque vos lo que hiciste fue leíste una respuesta de una pregunta que me habían hecho y yo traté de pensar sobre qué había respondido, pero la verdad que como cualquier generalización es injusta. Vos
criticabas a las redes sociales y a la simplificación de la derecha. Vos fuiste evolucionando en los últimos 10 años, vos podrías decir que a lo mejor hace 10 años hacías lo mismo y que también eras una máquina de hacer títulos, porque yo cuando leí algunos de tus reportajes a lo largo de los años, lo que vi es que realmente eras de una contundencia de frases que eran títulos, ¿no? Y si no me equivoco, hasta me parece que eras más agresivo en tu manera de exponer. Sí, porque no es lo mismo la posición relativa que uno tiene en la sociedad, no es lo mismo cuando sos un marginal que no te escucha nadie, que cuando sos un padre de familia, que cuando sos funcionario público, que cuando de repente te escuchan muchas personas. No es lo mismo lo que vos podés... Si nosotros dos estuviésemos comiendo un asado, Jorge, yo te diría un montón de cosas que nunca te diría con la cámara prendida. Nunca. Ahora, quienes te recuerdan de aquel comité de Formosa 114 dicen que tenías capacidad de argumentar a favor de cualquier cosa. Decían que eras un todólogo de todoterreno y que eres una de las personas con mayor formación intelectual en esa estructura. ¿Sentís de que abusaste de la capacidad retórica en determinado momento? Eso es una mentira, eso lo sacaste de una nota de Clarín. Sí, exactamente. Sí, que la leí 20 veces y además dice un montón. Lo que más me dolió de esa nota, que en un momento cuenta una pelea que tuvimos que dice que yo me fui y dejé a mis amigos solos, una bajeza terrible. Jamás en mi vida dejé un amigo mío en una pelea. Jamás, jamás. Y jamás en mi vida fui un fundamentador de cualquier cosa. Yo fundamento solamente a través de mis convicciones. No sé mentir. Me cuesta muchísimo cada vez que tengo que decir algo de una manera para no lastimar a otro. Viste que muchas veces ocurre. No podría argumentarte con la convicción que te estoy argumentando esta tarde acá vos si nuestro gobierno, por ejemplo, hubiese tomado decisiones con las cuales yo no estaría de acuerdo en esencia. Ahora, vos fuiste un invitado habitual de 678, inclusive te habían en el programa recriminado que habías tenido tweets contra Cristina y dijiste textualmente que habías tenido una evolución ideológica, que buscabas tener tweets porque tenías pocos seguidores y que habías sido un pelotudo. Por lo menos esto es textualmente lo que aparece de esa... en la insignificancia de una militancia todavía sin visibilidad, ¿apelabas a esa...? No, a nosotros lo que nos pasó fue que Moró tomó la decisión de irse al kirchnerismo antes que nosotros. Yo nunca hice política con Moró, pero digámosle a la gente, tengo una hija con su hija. Claro, exactamente. Eso es el yerno de... Muy bien, ex yerno. Lo quiero mucho, pero nunca habíamos hecho política juntos. Él toma la decisión de irse al kirchnerismo, nosotros nos quedamos en el radicalismo y queríamos transformar el radicalismo. Y resulta que cada vez que decíamos, che, por ahí hay que acompañar, no sé, el voto joven, o hay que acompañar al gobierno con las retenciones, y te decían, sos kirchnerista, sos como Moró, y la bronca nuestra era que cada vez que nosotros decíamos algo, nos lo interpretaban en una clave que no era cierta, porque en ese momento nuestra intención no era... O sea, vos estabas connotado por la figura... Exactamente. del padre de tu mujer en ese momento. Exactamente, con el abuelo de mi hija. El tipo hacía un montón de cosas y nos lo adjudicaban a nosotros. Y en ese momento nosotros no teníamos interés de irnos del... Es más, yo ni pensaba... Irte de un partido es como separarte. Obvio. Entonces, ni pensaba en separarme. O sea, la pasaba mal, pero era mi partido. Hasta que un día la cabeza nos hizo clic a todo y tomamos otra decisión. Ahora, vos evidentemente hiciste una carrera en los medios, ¿no? Porque esto que te decía de 678 en su momento. Hoy yo miro, por ejemplo, que vos eras el polemista con Lombardi, con Fernando Iglesias, por separado con Patricia Bullrich, hasta con Amalia Granata polemizabas. O sea, hay una capacidad de la retórica que te permitió ser polemista y ganar esa visibilidad. La pregunta es qué hacía Amalia Granata en TN, ¿no? ¿Qué hacía yo discutiendo con Amalia Granata? Porque ella fue electa diputada, legítimamente, y siendo diputada provincial no es una crítica, no, estoy simplemente tratando de que la audiencia te conozca, conocerte yo también, y entender tu proceso de evolución política a lo largo de los años. Pero cada situación tiene su explicación. El caso de Amalia Granata, yo no le falto respeto ni mucho menos. Ella, por ejemplo, tomó la decisión de hacer política y bancó la posición de los pañuelos celestes. A nosotros nos invitaron un día a discutir, apareció ella, y yo obviamente tengo una posición más cercana a la de los pañuelos verdes. Ese fue el debate. A ver, por ejemplo, vos saliste a defender a Alberto Fernández a lo largo de estos meses, muchas veces más que sus propios ministros. En cada una de las acciones controversiales, yo lo que veo es que vos sos quien le pone verbo
a la acción de gobierno en los medios de comunicación. Es un error pensar que yo lo defiendo, Alberto. Si la presidenta fuese Cristina haría exactamente lo mismo. Yo defiendo mi espacio político y cuando no entiendo de qué se trata una medida, o cuando la entiendo superficialmente porque la leí en los diarios, lo que trato de hacer es explicar el contexto en el cual esa medida es tomada. ¿Entiendes? O sea, pero mi rol ahí no es ir a defender cualquier posición. Seguro que no estás influido por la emoción oficialista. Mira, te voy a leer un temita chiquito, que es el tema de educación. 4 de septiembre, tuiteaste: se entiende por qué está mal abrir los colegios para usarlos en ciberaulas para alumnos de los barrios pobres de la ciudad, porque en Francia se cerraron 22 colegios. Se abrieron 40.000 colegios en Francia. Vos mencionabas que se cerraron 22. Habrá sido una noticia ese día, seguro. Claro, bueno, pero digo, vos tenés la suficiente formación como para darte cuenta que 22 colegios en un país del tamaño de Francia. O el 15 de septiembre tuiteaste: es marketing anticuarentena y no lo vamos a acompañar, con una foto de la ministra de Educación porteña presentando el protocolo de volver a las clases. Y hoy, 15 días después, ¿no? O 20 días después, el gobierno nacional está proponiendo volver a abrir las aulas. Para mí está mal. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es que estuviesen proponiendo volver a abrir las aulas para todos los pibes, eso es una discusión, y otra cosa es decir, que es lo que dice Horacio Rodríguez Larreta, la vamos a abrir para los 6.000 pibes que no tienen conectividad, que son pobres. Ahora, cuando hablas con la ministra de Educación y le preguntás, de estos 6.000 pibes, ¿a cuántos tiene censados? Te dicen 1.500. Entonces, perdóname, estamos hablando de una foto, porque faltan 2 meses para que termine el ciclo lectivo. No estamos hablando de un programa para tratar de reescolarizar a los chicos, en cuyo caso yo estaría de acuerdo. Estamos hablando de una política de marketing que lo que tiende es quedarse con la bandera de la libertad, proponer algo para tensionar con el gobierno nacional y de esa manera hacer lo que hacen históricamente en la ciudad de Buenos Aires, hacer qué hacen. Me estaba acordando de ética y heurística y las 37 estratagemas para en una discusión siempre tener razón. Obviamente uno puede tomar partes y decir, en cualquier circunstancia, si uno es un polemista, puede debatir sin límite. Y pregunto, ¿tu adversario es Horacio Rodríguez Larreta? No. Digo, vos fuiste candidato a vicejefe de gobierno compitiendo con él. ¿Qué visión tenés de Rodríguez Larreta? Ese es un funcionario eficiente para administrar lo que existe, con dificultades para elevar el piso de lo posible. Creo que en algunas oportunidades se presenta como intendente y en otras como gobernador. Que la ciudad de Buenos Aires tiene... Es Selig también, como... Tiene el síndrome Selig también. No sé, eso vos lo decís, Jorge. No voy a entrar. Realmente. Ni cuando no me conviene ni cuando me conviene. Pero mi adversario no es Horacio Rodríguez. Yo con Horacio Rodríguez Larreta podría charlar. O sea, mi adversario en realidad es un sistema de ideas. O sea, yo la adversidad en términos políticos la planteo siempre en términos ideológicos, no en términos personales. El peronismo porteño es distinto al resto del peronismo, y voy a hacer un prólogo para concluir la pregunta, en el sentido de que es el único lugar donde el peronismo mayoritariamente pierde, al punto que creo que salieron terceros, si no recuerdo mal, en las PASO. No, segundo. Segundo. ¿Y en las PASO? No sé, sumado segundo. La última elección salimos segundo, la anterior salimos tercero. Ahí va. Digo, debe ser el único lugar donde el peronismo puede salir tercero. ¿Genera eso una cultura distinta del peronismo porteño al peronismo del resto del país? Eso te lo tienen que responder los peronistas. Porque también no, vos fuiste candidato. Sí, pero yo tengo que ser para la victoria. Por eso, pero las palabras son polisémicas y yo entiendo lo que me preguntás, pero después esto puesto en el papel puede interpretarse de otra manera. O sea, yo soy respetuoso. Yo formo parte de un frente. Si me preguntás por el frente es otra cosa. Me hablas del peronismo, parece un detalle menor, pero yo lo tengo que... ¿Vos no te sentís identificado con la identidad peronista? Sí, claro que sí, pero también soy respetuoso. A ver, ¿Y es distinta esa identidad peronista? Estoy hablando de Alberto fundamentalmente, sí, ¿no? Que es peronista de porteño. Sí. Mi pregunta es si esa adversidad, que no es la que normalmente ha tenido el peronismo del resto del país, sí, construye una cultura distinta, una estética distinta, sí, tratando de entender la identidad, las diferentes particularidades de la identidad. El peronismo también es difícil decir, bueno, el peronismo porteño tiene esta identidad. Hay distintos sectores, distintos grupos, no es lo mismo el peronismo de origen sindical que el peronismo de origen territorial. Los líderes del peronismo de la ciudad de Buenos Aires tienen particularidades muy distintas entre sí. Vos me preguntás, a ver, yo entiendo ahí algo que, bueno, ¿cuál es el efecto de la derrota electoral en la cultura política? Si
eso puede plantear o no puede plantear determinadas conductas políticas, por ejemplo, en el marco de los acuerdos con otros partidos. O aprender de la derrota e incorporar características del triunfador. Claro. Aquello de que en una discusión gana el que pierde porque se lleva la razón del que gana, ¿no? Mira, insisto, yo creo que hay que construir un frente con anclaje en el peronismo, cuya columna vertebral es el peronismo, pero que tiene que ser más amplio que el peronismo, si no, no se puede ganar en la ciudad de Buenos Aires. Y para eso hay que tratar de articular distintos sectores. La política hoy es articulación. Yo no provengo de la cultura peronista, me siento acobijado por el peronismo. A mí el peronismo me abrazó y soy muy respetuoso de ello, entonces tengo que tener cuidado a la hora de caracterizarlo porque sé que puede herir susceptibilidades y no me interesa herir susceptibilidades. Entonces seguís siendo un inmigrante dentro de ese territorio. Soy como, claro, o sea, soy un primo, el ejemplo que pongo es, éramos primos hermanos, a mí se me quemó la casa y me dijeron, vení, acá tenés una pieza. Eso puede ser lo que haya hecho que vos no tuvieras un cargo importante. Dicen que se te ofreció una secretaría, una subsecretaría, que la rechazaste, vos negaste. ¿Tenías otra expectativa o la expectativa lo tenían los medios respecto de cuál iba a ser tu rol dentro del gobierno? Me ofrecieron lugares, pero nunca el presidente me dijo, te necesito acá. Si el presidente me hubiese dicho, mira, Leandro, te necesito acá porque este es el dispositivo de juego y vos jugás bien acá, hubiese dicho que sí, sea cual sea ese ofrecimiento. Era un problema de rango ministerial. Nunca me dijo, me ofrecieron lugares para que ocupen el Ejecutivo, pero me parecía... Puede ser que todavía haya cierta celo de la cámpora con vos, que sos una persona que viene de algo que en su momento era competitivo, con la juventud radical. No, yo no creo. A ver, algunos siempre hay, pero no creo que tenga que ver con mi tradición radical o con mi pasado radical. En todo caso, cualquier persona... No solo de radical. Quiero decir, de la juventud radical, esa parte que tenía puntos de... Yo con las personas con las que mejor me llevo son con las que alguna vez disputé, por ejemplo, una pared. Y pasa siempre. Si alguna vez te peleaste con alguno para defender una pared... Te quedó eso de las paredes, ¿no? Porque veo que en Twitter colocás paredes que te llaman la atención, que tienen que ver nada con la política. Tan corto el amor, tan largo el olvido. Y bueno, yo tengo el fetiche con las paredes como vos lo tenés con los diarios. Las paredes son los diarios de los pueblos oprimidos. El Pasquino era una pared. El Pasquino era una pared en la Italia pre-renacimiento, claro, donde lo que se escribía, lo que decía público, el muro de Berlín, era una pared, ¿no? Una pregunta final. A alguien que, como vos decías, en el Comité Radical le decían que además era esencial saber hablar y convencer, y la oralidad cumplía un papel fundamental en el hacer política. ¿Cómo explicás una persona como Máximo Kirchner que no habla? ¿Quién dijo que no habla? Que no habla públicamente. Habla públicamente, no habla con ustedes. No habla con los medios de comunicación que son, no sé, para decirlo de alguna manera, la gran parte de la comunicación pública. Sí, no sé si son la gran parte hoy. Él se comunica de otra forma. Obviamente no es el canal que yo utilizo para comunicarme, pero Máximo habla en la Cámara de Diputados y los videos de Máximo lo ven 500.000 personas, 1 millón de personas. Se maneja de otra manera. La comunicación también hoy se construye de otra manera y tal vez él se sienta más cómodo en ese formato. El formato de los medios de comunicación yo también creo que está pereciendo, así como lo conocimos. Este edificio que vos tenés con las máquinas, con el olor a tinta, es hermoso. A mí, yo que tengo una formación más viejo, parezco más joven, pero tengo 44 pirulos, me apasiona. O sea, ¿vos crees que hoy en día se puede lograr llevar adelante una campaña política para un cargo ejecutivo importante sin tener voz en los medios tradicionales? Sin estar presente, porque de hecho, por ejemplo, Máximo hace algo y lo repite en todos los medios de comunicación. A ver, es una elección, no es la mía, está claro. O sea, a mí me decís, che, me llamó tu secretario y me dijo, Jorge Fortevé, que te quiere entrevistar, y yo me puse contento. No es la mía. Pero sin embargo, cuando hablas con Máximo y decís, che... Bueno, ahora le pregunto al politicólogo, ¿vos crees que es posible construir una carrera política sin palabra en la mayoría de los medios de comunicación? Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. Hoy se cumplen, o en estos días, 20 años de que Chacho Álvarez renunció, ¿no? Y Chacho Álvarez no iba hacia el culto de no ir al programa de
en ese momento Neustadt y Grondona, después Neustadt Tiempo solo. nuevo. Tiempo nuevo. O sea, es probable que haya una presencia, la ausencia, como diría Lacan, Claro. de que lo que está omnipresente es la ausencia y eso sirva para construir algo. El tiempo lo dirá, es como decís, estos reportajes quedan, me genera sospecha de que pueda construirse la carrera máxima en política sin. ¿Cuál es sin la eso. banda de rock que más moviliza en la Argentina? No sé nada de eso. No sé, Los Redonditos de Ricot, el Indio Solari. Cientos de miles de personas se movilizan. ¿Sabés cuántos reportajes dio el Indio Solari? Sin ninguno. Y pasa, cuando el fenómeno es real, se construye algo por abajo. Hay que saberlo ver. Esperaremos verlo entonces. Muchas gracias por esta hora de Gracias por conversación. la invitación.